Próximo panel. Procesos electorales, datos abiertos para combatir la desinformación. Los panelistas ya están amablemente sentados en sus correspondientes lugares y va a moderar el señor Martín Sicilián. Bienvenidos. Hola, sean bienvenidos a este panel sobre iniciativas de datos electorales y desinformación. Primero me presento, soy Martín Sicilián, soy director de tecnología de Abrimos Info. Abrimos Info es una organización con visión latinoamericana que se especializa en obtener información estratégica a partir de datos públicos. Me alegra presentar por primera vez en Condatos, he participado como oyente varias veces. Y en este panel vamos a hacer un pequeño debate sobre las iniciativas, la sostenibilidad de las iniciativas de información a votantes. Van a hablar los ponentes en dos rondas y después vamos a tener una pequeña reflexión de Edu y después queremos contar con la participación del público en opiniones, ideas, proyectos. Entonces, el panel, primero contamos con la participación de Andrés el Ruso Snikovsky, Frida García Celis, de Socialtic México, Florencia Caffarone, de Democracia en Red y el proyecto Me Representa, y Isabela Granados, de la Universidad de La Sabana, en Colombia, y el proyecto A Pie Electoral. En la primera ronda, los voy a invitar a que reflexionemos durante 3 minutos cada uno, por favor, sobre nuestras iniciativas de datos electorales y por qué no funcionaron o cuáles fueron los desafíos para la sostenibilidad. Yo, por ejemplo, empecé en el año 2013 con proyectos electorales con Elegí. Elegí era un proyecto para las candidaturas legislativas de las elecciones 2013. En realidad lo lideró Santiago Coffey, se utilizaron datos recopilados por Andy Tow y se realizó un listado corto de leyes, de las más importantes de ese periodo legislativo, que lo había hecho Agustina de Luca. El proyecto se viralizó en redes sociales, lo utilizaron 300.000 personas antes de las elecciones y los medios lo levantaron también, así que funcionó bastante bien y servía para comparar las posiciones del usuario con respecto a algunos proyectos de ley con las posiciones de los diputados. Si esto daba un ranking, entonces el usuario podía elegir a quién votar, permitía orientar el voto. Para las elecciones de 2015, el foco de los participantes en este proyecto había cambiado, sobre todo porque además eran elecciones presidenciales, entonces la investigación había que hacerla de otra forma. En este caso, la financiación no fue el desafío de continuidad de este proyecto, sino lo que dije, cambió el foco de los integrantes y, bueno, la estrategia electoral para una elección con otro tipo de candidatos. Aunque el código y los datos realmente se fueron haciendo cada vez más abiertos con el correr de los años, para hacer un esfuerzo de llevar un proyecto como este a grandes audiencias, se necesita un equipo grande y alianzas, y eso no se pudo sostener con el cambio del foco de los participantes. Ahora le voy a dar la palabra al Ruso, que viene trabajando hace muchos años también en esto. Así que 3 minutos, por favor. Presentación, proyecto y desafíos. Ahí está. Hola. Bueno, muchos de ustedes habrán sufrido haberme escuchado hablar sobre un proyecto que vengo arrastrando desde hace un montón, que se llama Cargografías, que lo que siempre busqué era disponibilizar un dato muy básico y muy obvio y que está en todos lados, pero no está en ningún lado, que es los cargos públicos que tiene cada uno de los que hoy tienen cargos públicos y qué cargos tuvo en el pasado, básicamente. Para empezar, solamente eso, sin meternos en empresas, en sociedades, no, solamente qué cargos electivos o no electivos tuvo cada uno de los funcionarios que actualmente están en funciones o que estuvieron. Yo soy diseñador gráfico y empecé con esa iniciativa porque yo quería poder visualizar eso, para que todos nosotros, cuando llegan la época de las elecciones, tengamos una forma de tomar decisiones basadas en datos o en evidencia. Y me encontré con algo tan simple como que esos datos no estaban en ningún lado.
Y si estaban todos dispersos, y si estaban dispersos no eran fáciles de obtener, etc. Entonces me puse a construir esos datos. Lo interesante, más allá de lo que haya pasado con el proyecto, que después quizás hablamos un poco más de cuáles fueron los errores, pero en principio yo creo que hay un problema que tenemos con todos los proyectos electorales y es que solamente están vivos durante los momentos electorales y después ya no nos importan más. Y después no podemos conseguir financiamiento y después cuando llegan las elecciones logramos que reviva el proyecto cuando ya estamos sobre las elecciones y vuelve a pasar lo mismo y así cada 2 años o 3 o 4, depende de cada país cuando tiene elecciones. Pero no sé si estábamos ya en la etapa de sacar algo bueno, pero vale, y es que como atravesé todo eso durante tanto tiempo, me pasaron 2 cosas maravillosas. Una, me fui encontrando con un montón de otras personas a las cuales cada 2 o 3 años les interesaba lo mismo. Muchos de ellos están en esta mesa y otros están acá abajo, de diferentes países incluso. Y por consecuencia de eso, fuimos intercambiando y me fui volviendo casi experto en encontrar esos datos que están por todos lados pero no están en ningún lado y en tratar de estandarizarlos. Que es el gran problema que siempre tenemos con cualquiera de los datos, que todos decimos, che, hay que estandarizarlos y nunca nos ponemos de acuerdo en cómo. Por suerte, no somos demasiados los que estamos interesados en ese tipo de datos, entonces ahí quizás no es tan difícil ponernos de acuerdo en algún tipo de estándar, pero lo que suele pasar es que, por ejemplo, nos pasó hace poquito con Me Representa, que claro, ellos estaban intentando lo mismo y entonces ahí viene uno cuando viene todo así medio como un meme ese que dice ayúdame loco, así todo andraginoso y roto y le dice no peleen de nuevo con esto, hay algo un poco solucionado, hablen con este o hablen con otro o usemos este estándar. Y entonces, por lo menos alguien que ya fracasó antes te ayuda a que no fracases de nuevo. Y así, por lo menos vamos construyendo algún tipo de acuerdos y de estándares y de buenas prácticas, que ahí me parece que de a poquito se fue haciendo. Y lo que tiene de bueno es que siempre va a haber elecciones. Vamos a tomarnos esas ganas de mantener que siempre haya elecciones en todos nuestros países y que las elecciones sean libres. Entonces eso nos debería dar el horizonte de que podemos seguir trabajando eternamente sobre esto y mejorando porque siempre va a haber un momento para usarlo. Gracias, Russo. Ahora va a hablar Frida García Celis de SocialTIC. Adelante. Gracias. Bueno, en México impulsamos un proyecto que le llamamos API Gobernantes y lo que hacíamos ahí era desde las elecciones rastrear quiénes eran los y las candidatas a cargos locales y federales. Bueno, eso es un gran reto, saber, o sea, creo que parte, por lo menos de la ventaja que tuvimos en ese momento es que yo ya había trabajado desde el 2017 en el Instituto Nacional Electoral, entonces sabía muy bien los tiempos electorales, cuándo se aprobaban estas candidaturas, pero ahí creo que también fue un poco complicado porque, por lo menos en México por ley tenemos que tener elecciones cada año. No hay año en que no haya una elección, ya sea local o federal. Entonces, bueno, o sea, al ser, según la estructura electoral, los estados tienen toda la libertad de organizar, y qué bien, ¿no?, de organizar sus elecciones. Entonces, o sea, el código que utilizábamos para obtener datos en la Ciudad de México no era el mismo que podíamos utilizar para obtener datos de otro estado, ¿no?, del norte, digamos. Porque en uno los podíamos encontrar en un formato en Excel, en otro podíamos encontrarlo en PDF, en otro no podíamos encontrarlo, había que buscarlo por otros medios. Entonces, creo que los esfuerzos técnicos que teníamos que poner ahí, bueno, o sea, a veces rebasaban un poco a las personas que estábamos, ¿no? Y aparte, bueno, cuando obtuvimos todos los datos cuando tuvimos el set más grande de datos, éramos 6 personas trabajando en eso, buscando datos, porque aparte cambian, o sea, de que hoy puede haber una lista de candidatos
para alguna representación y mañana puede haber cambiado ese candidato o candidata. Entonces también hay que estar mapeando todo el tiempo esos cambios. Y bueno, o sea, creo que eso lo supimos porque yo sabía todos esos tiempos quiénes aprobaban, cuál era el consejo que aprobaba, y quizá si eso no hubiera sido así, nos hubiera tomado más tiempo. Entonces, a mí me parece que es un reto y hablando, porque hemos colaborado aquí todos, me he dado cuenta que las estructuras electorales de cada país son súper complejas y bien diferentes. Entonces, cuando queremos hacer utilizar un estándar, el estándar Popo, lo que les contaban, pues la idea es que podamos al final poder interconectar nuestros datos. Pero a veces, pues eso también es un reto porque no solamente tenemos áreas, también tenemos, o sea, como espacios geográficos en los que se va a votar por alguien. También cambia el cargo y ajustar eso a cada realidad latinoamericana me parece que ha sido un gran reto, por lo menos a mí me ha parecido, ¿no? Entenderlo, poder ponerlo en práctica. Creo que esas dos podrían ser. Excelente, gracias Frida. Ahora va a hablar Flor de Democracia en Red, del proyecto Me Representa. Bueno, hola. Como recién dijo Martín, yo soy Flor, soy de Democracia en Red. Voy a presentarme Representa, que lo acaban de presentar en el panel anterior, así que súper breve para no repetir, aunque el público se renueve. Pero Me Representa es un proyecto que llevamos adelante para informar a la ciudadanía sobre quiénes eran las personas que se candidateaban a Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y también sus propuestas a través de una plataforma interactiva y también a través de una plataforma interactiva y también a través de una estrategia de comunicación de multiplataforma e integral que tuvo varios enfoques, ¿no? Para poder difundirla y que llegue a más gente. Y yendo un poco como a la pregunta de la sostenibilidad o más que la sostenibilidad, en realidad de los desafíos que encontramos con el proyecto. También ya Vale comentó algunos, pero me gustaría hacer hincapié sobre los que quizás no tanto, que es sobre los aspectos más de comunicación, porque nos gusta ver el proyecto, digamos, tanto los datos que relevamos, los datos que queremos difundir, y también la plataforma web, en el fondo son un medio, son una herramienta, ¿no? Para el fin final, o nuestro objetivo, que es dar a la ciudadanía información confiable darle información confiable a la ciudadanía a la hora de votar y también promover un voto informado, ¿no? Entonces, teniendo como foco ese objetivo final, me gusta pensar que, digamos, ¿qué es la sostenibilidad del proyecto? Digamos, si la sostenibilidad del proyecto está en que la herramienta siga viva, en que la base de datos esté constantemente actualizada, o si la sostenibilidad del proyecto es que en nuestro caso, cada 2 años, podamos hacer foco en lo que nos interesa para esa instancia, que es que la ciudadanía pueda tener un voto útil. Como quizás pongo un poco como en jaque la cuestión de por qué lo queremos hacer sostenible y primero pensar en el objetivo que tenemos para cada instancia y a partir de eso, cuál es la herramienta que tenemos que sostener, ¿no? Es un poco como en función de lo que pienso de la sostenibilidad y después quiero traer una de las consignas que nos había dado Martín, que era pensar en los errores. No quiero verlo solamente como desafíos, porque sería como que algo que anticipamos y observamos que era un desafío, sino cuestiones que nos dimos cuenta después, ¿no? En estos proyectos, especialmente cuando son de elecciones, el timing es todo, ¿no? Y algo que nos pasó y que con un poquito de vergüenza lo comparto es pusimos muchísimo foco en la herramienta, en la metodología, en la rigurosidad de nuestro trabajo y después a la hora de comunicar en la campaña y después en la primera instancia de votación fallamos a la hora de aplicar pauta digital, por ejemplo. Fallamos por un problema de comunicación interna, por decirlo, por simplificarlo.
y quizás todos los esfuerzos por balancear o por priorizar en el proyecto algunos aspectos más que otros pueden significar, no sé si un fracaso, pero sí no poder potenciar al máximo y alcanzar lo que vos buscás, digamos, y tener el impacto que te gustaría tener. Bueno, no sé si como fui claro con lo que quería traer, pero era, por un lado, esto de los desafíos de poder, quizás viéndolo como en resumen de desafíos, es poder priorizar bien cuál es como tu objetivo en el proyecto y a partir de eso también priorizar las diferentes como tareas asociadas, ¿no? Cuál es como tu plan de trabajo y pensar la sostenibilidad también en función de ese objetivo que tenés. Gracias, Flor. Ahora va a hablar Isabela Granados de la Universidad de La Sabana y el proyecto API electoral en Colombia. Gracias, Martín. ¿Sí me escuchan? Bueno, API Electoral es el capítulo colombiano de Gobernantes, un proyecto bastante grande en América Latina donde participa también mi representa, donde está lo que estaba contando Frida. Nosotros estamos trabajando o hemos trabajado es recolectando datos sobre candidatos a elecciones por voto popular y también de gobernantes. Hemos tenido varios proyectos, lo estamos trabajando con estudiantes de la Universidad de La Sabana, que de por sí es un reto trabajar con estudiantes que nunca han trabajado con datos, le tienen miedo a Excel, le tienen pánico a los números y claro, llegan a mi clase y es como, vamos a hacer este proyecto gigante, pero en últimas terminan supremamente emocionados. Es más, hoy traigo una primicia, acabamos de lanzar unas nuevas bases de datos de una región pequeña en Colombia, pero claro, ahí está uno de los puntos de no tenemos la sostenibilidad que nos encantaría tener. Aunque es un equipo muy grande, nos toca empezar por trabajos pequeños, sectores pequeños. Y lo otro que estamos haciendo interesante es que terminamos con un proyecto siempre periodístico. Aperturamos bases de datos, las publicamos, trabajamos mucho con herramientas o con técnicas o sin. También trabajamos con solicitudes de información que en Colombia, por no tener como un sistema unificado de solicitudes de información, casi que nos toca a día empezar a preguntar, bueno, en este municipio, ¿cómo funciona el solicitar información pública? Tengo que llamarte, tengo que mandarte un correo, tengo que ir hasta tu municipio para que me des la información. Y, por ejemplo, nosotros con el proyecto que publicamos hoy y que vamos a estar publicando durante todo noviembre, porque esta es la primera como sección de varias entregas, hemos enviado más o menos 300 solicitudes de información, de las cuales un 40%, y siendo positiva, nos han respondido. El resto ya han pasado como 2 meses y no nos han dado respuesta. Eso ha sido bastante complejo porque, claro, tenemos personas, gobernantes, que no tienen huella digital. O sea, de milagro tienen un Facebook y eso toca como contrastar si la imagen de ese Facebook es la misma que aparece en las redes sociales oficiales de la alcaldía y empezar a ver, bueno, si se parece, no se parece, si es esta persona, hace cuánto publicó, es una cuenta verdadera, es una cuenta falsa. Y es un detalle muy pequeño, pero claro, nosotros queremos aperturar toda la información posible, tanto de redes, si por ejemplo los han investigado, si han tenido sanciones, cómo ha sido su gestión, que eso es nuestra próxima entrega, una rendición de cuentas en 6 ejes temáticos acá, votando como algunas primicias adelantadas, pero sí, ha sido un proyecto bastante chévere trabajar con estudiantes y creo que es una invitación hoy a que la academia se una a este tipo de procesos. Los estudiantes, aunque al inicio pueden estar bastante asustados del trabajo de los datos, en últimas se emocionan. El proyecto que estamos publicando, un proyecto que ellos se crearon. Yo llegué como, vale, tenemos esta plataforma, tenemos esta oportunidad, ¿qué quieren hacer? Y ellos mismos se pusieron a la tarea de, ok, queremos hacer esto, esto, esto y esto. Y han trabajado incansablemente, sobre todo para hoy lograr salir y contarles a ustedes la primicia de que tenemos este lanzamiento. Gracias. Bueno, gracias Isa. Ahora que hablabas de las fotos de los candidatos, me acordé de unas que estuve chequeando, que era una que es una candidata que tiene su foto de perfil en Facebook, que es la única foto que había pública, donde estaba mordiendo una medalla de una carrera de runners, no sé qué, y era como muy ridícula, y otro que estaba
sin camiseta, manejando una lancha, con la mano atrás. Unas cosas que vos decís, bueno, está bien que lo pongas en tu Facebook personal, pero si estás haciendo campaña política, no queda tan lindo. Bueno, estuvimos viendo los desafíos y los proyectos de cada quien, me parece súper interesante, pero ahora en esta segunda ronda les quiero pedir que soñemos un poco más, que pensemos cómo queremos que sea nuestro próximo proyecto electoral y cómo esta vez sí vamos a lograr que sea sustentable tanto el impacto como la recolección de datos. Desde Abrimos Info estamos soñando un proyecto que se llama gobernantes.info, lo mencionó recién Isabela. Estamos viendo que puede ser un proyecto con alcance regional, con los datos integrados, con metodologías comparables y con un ecosistema tanto de recolectores como de usuarios que le dé potencia al proyecto. Nos encanta la idea de pensar en escala regional, nos encanta la idea de estandarizar los datos y creemos que están dadas las condiciones para empujar un proyecto así. Y también me gustaría darles otros 3 minutos a cada quien para que nos cuenten cómo tiene que ser esta iniciativa sustentable o cómo quieren que sea su próximo proyecto de datos electorales. Russo, primero. Recién hablabas de las fotos y en un momento estaba buscando fotos de candidatos. Este año tuvimos elecciones en Argentina y en Argentina el gobierno paga para cada partido, para las boletas, en la impresión de boletas. Entonces hay un negocio en candidatear partidos. Y había partidos que en la foto no solamente no había ninguna foto, sino que es la que termina en Facebook, esa toda chota y rota, es la que usaban en la boleta. Termina en la boleta en la que elige el elector, la misma. A tu pregunta, creo que más allá de todas las fantasías que tenga de cosas que quiero hacer y que quiero que sucedan, la primera y única es que lo que sea que hagamos sea replicable. Y quizás no tanto, hasta pensar en que sea replicable, no, uno piensa replicable y todos los nerds, los más del lado nerd de código, decimos, pero si está en GitHub, lo bajás y lo replicás. Pero quizás ni siquiera ir tan lejos. Digo, que sea replicable, por ejemplo, esto que yo les contaba antes, de volverme a encontrar cada 2 años en que no encontramos las fotos, en que no encontramos el Facebook, en que no encontramos el DNI. Nosotros este año, en realidad, hace 2 años cuando hicimos esto mismo que estaban contando, porque estamos todos hablando de más o menos de lo mismo, que es básicamente ir a tratar de encontrar quiénes son los que son candidatos. Algo tan básico, ¿no? Y este año lo mismo era, bueno, por lo menos obtengamos los nombres con DNI. DNI es la cédula, el número de identidad, como le quieran llamar en Argentina. Porque un nombre solo no identifica a una persona, especialmente en países como Argentina y muchos de nuestros países latinoamericanos con mucha raigambre católica, en cual las personas le ponen el mismo nombre a sus hijos varones y en general se candidatean también. Entonces tenemos, en Argentina por ejemplo hay Federicos Pinedos, que son candidatos más o menos de la época de la colonia. Y es el hijo del hijo del hijo del hijo, entonces quién sabe quién es. Entonces, pero en ese proceso también encontramos que hay todo un protocolo de búsqueda. Bueno, ¿cómo hacemos para buscar? Lo que vos contabas con tus estudiantes, nosotros lo hicimos hace 2 años con también estudiantes universitarios que tampoco sabían de Excel y que, digamos, no tenemos que empezar todo de cero porque vamos descubriendo protocolos. Bueno, mira, primero podemos buscar así, tratar de scrapear todos los sitios que encontremos con números de DNI y nombres, por un lado, y por otro lado agarrar la persona y buscar para atrás. Digo, ese tipo de decisiones que vamos tomando son completamente replicables. Y como decía un amigo que le gustaba tomar, que no está acá presente, creo, siempre, ¿cómo vamos a estar tomando hasta ahora? Siempre en algún lugar del mundo es la hora de tomar. Bueno, siempre en algún lugar de Latinoamérica hay elecciones. Entonces la sustentabilidad nuestra tiene que ser que nuestros proyectos se puedan usar no cada 2 años, sino cada 6 meses, porque seguro que cada 6 meses hay elecciones en algún país. Si es suficientemente replicable, y no estoy hablando del código, sino que solamente de poder compartir, pasar la antorcha y decir, bueno, te doy gobernantes.info que te toca a vos le haces mejoras, se lo pasás a ella que tiene elecciones dentro de 6 meses en México, se lo pasas, y cuando me vuelve a mí dentro de 2 años,
en el medio le agregaron cosas. Y quizás no es el código, pero quizás descubrimientos o lo que sea. Puede que ni siquiera sea, no estoy hablando de que el proyecto sea el mismo, sino que por lo menos lo que vayamos aprendiendo lo vayamos pasando. Porque si no nos va a pasar de nuevo lo mismo. Entonces, lo que sea que hagamos, que sea replicable. Replicable. Ahora más Frida. Sí. Yo lo veo más como, yo le he puesto al derecho al acceso a la información y creo que esa es una estrategia para acercarlo. O sea, pensando en el contexto mexicano, creo que lo que pasa en las elecciones y lo que pasa, por ejemplo, en las cámaras, o sea, algo muy nebuloso. No sabemos quién vota por qué, no sabemos, porque pasa que una vota por alguna candidata o candidato y puede ser que no sea quien tome posesión. O sea, eso cómo lo sabe la gente, ¿no? O sea, a mí me gustaría una herramienta que pueda bajar ese conocimiento que pareciera que es medio abstracto, medio que algunas personas que sepan de leyes o de sistemas electorales sepan en qué momento cambia. O sea, me gustaría algo que fuera, que pueda utilizar una persona de a pie. Y con suerte, pues también que llegue y que pueda ser utilizado y replicable en cualquier otro país. Y eso, y luego tal vez pasarlo, pues no sé, por ejemplo, cómo se votan en las cámaras, quién vota por qué, o sea, se forman ciertas comisiones, quién está en esa comisión, si la persona por la que votaste está realmente representándote en la comisión fulana. Creo que eso me gustaría bajar esa información, que se conozca. Que la gente se lo apropie y que realmente sea útil. ¿Flor? No. Bueno, ahí va. Ahora sí. Bueno, vos nos pediste que pensáramos como que soñábamos o qué nos gustaría. Así como digo, por un lado, que la sostenibilidad creo que tiene que estar siempre como asociada a los objetivos que tengamos para cada etapa. Claramente, igual desde la organización, nos encantaría tener como poder poner a disposición esta información que venimos relevando y que puede ser útil después a lo largo fuera del proceso electoral, más enfocado, por ejemplo, en información legislativa, ¿no? O información también de otros cargos públicos que estén otras personas que estén en cargos públicos y que también está muy oculto, digamos, quiénes son estas personas. A veces los organigramas están publicados, pero poco accesibles o con poca información. Creo que ahí hay oportunidades para la sostenibilidad del proyecto por fuera de las elecciones. Y retomo un poco también lo que propone Andrés, que es como la reutilización de, tal vez, como decíamos, no del código, de la metodología, de los estándares que venimos ya compartiendo hace unos años y que, digamos, celebro estas colaboraciones y la gran ayuda de Andrés, ahí con Vale vamos a decir que nos ha dado grandes aportes, y fue muy generoso siempre con ayudándonos, y creo que eso digamos, es clave, como el poder compartirnos la metodología, la información, cómo venimos trabajando, y que para eso es importante de alguna manera como dejar de lado los egos, que también a veces pueden ir en contra de estas posibilidades que tenemos de replicar el trabajo que hacemos, que muchas veces es de código abierto, pero es abierto en general porque todo lo que trabajamos está completamente a disposición, tanto los datos, pero de nuevo como la metodología del código, para que otros lo puedan usar y aprovecharlo y que esto se pueda exponenciar todo el aporte que queremos hacer, y que así como queremos que otros lo usen, que sea sostenible desde ese lado, como también lo fue para nosotras como organización, para el desarrollo en su momento en 2021, donde me representa, utilizamos otras referencias, otras investigaciones, porque claramente no inventamos la pólvora y nos copiamos de
de otras organizaciones que lo habían hecho antes, elegimos los que nos parecía mejor de acuerdo al contexto y lo vamos a seguir haciendo y esperemos que otros lo hagan con nuestro proyecto y ahí entonces estamos como completamente a disposición para cualquiera que tenga consultas. Gracias, Flor. Nos quedan 2 intervenciones. Les recuerdo que ahora vamos a tener un espacio, unos minutos para preguntas del público. Si alguien te provoca o tiene ganas de compartir su perspectiva o de hacernos consultas, también va a haber esa posibilidad. Ahora va a hablar Isa y después va a subir Edo a hacer unas reflexiones también. Andrés, yo tengo una experiencia, justamente lo que tú estás buscando. Cuando yo entré a coordinar la API electoral, ya llevaba unos 6 meses, ya estaba trabajando con ellos, pero no la estaba coordinando, la estaba coordinando la anterior profesora de la universidad, y resulta que, claro, ya habían terminado elecciones. Yo llegué y dije, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer electoral si ya las elecciones pasaron? Pues los estudiantes, justamente, fueron quienes me propusieron crear un proyecto de cambio de poder. Es decir, vamos a ver todo el gabinete anterior, el gabinete saliente y el gabinete entrante, o sea, el de Duque y el de Petro. Y empezamos a rastrear la información de esa gente, lo subimos bajo el estándar Popolo, que ya lo veníamos trabajando anterior, y sacamos un especial periodístico con eso. Entonces, como, ok, ahí fue como para mí entender que no era solo un proyecto que se iba a manejar en elecciones, sino que casi que el proyecto de elecciones podría ser lo que en periodismo de investigación Daniel Santoro llama como la cola de rata. Es decir, tienes ahí como la punta del iceberg para seguir escarbando y seguir mirando qué otras cosas puedes sacar. Ahorita, ya con elecciones, nos pusimos para ver, en vez de los candidatos, los gobernantes salientes. Porque candidatos no nos daba como las manos y el tiempo para salir antes de elecciones. Entonces nos replanteamos y dijimos, ok, candidatos no alcanzamos. Hagámoslo de gobernantes. Que la gente sepa qué hicieron estas personas en los 4 años. Y es el proyecto que publicamos. ¿Qué sueño? Quizás lo que no hemos trabajado nosotros en API electoral en Colombia es tener como una herramienta que le permita al ciudadano consultar de una forma más fácil esta información. Están los especiales periodísticos, pero las bases de datos están en un Excel o en un XLS. Las que hemos creado nosotros sin ningún estándar, sino sentándonos a echar cabeza de listo, ¿cuál es la mejor forma de presentar estos datos, de recolectarlos? Eso sí, todo tiene una URL de verificación. Somos tremendamente como frikis con el tema de ¿dónde dice esto? Si me dices que el cielo es rosado, quiero una evidencia, quiero una foto, quiero la hora, quiero todo, para que no tengamos ningún problema en temas legales. Pero sí me sueño con una aplicación que le permita al ciudadano consultar de una forma más sencilla, quizás como lo hacen en Argentina, que me pareció maravilloso. Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos, somos un equipo de estudiantes trabajando, recolectando datos y haciendo periodismo. Gracias, Tisa. Edu, ¿querés subir o te aclaro subir? Eso en un ratito. No, resumen muy rápido creo que habían como 2 grandes problemáticas transversales que estábamos viendo. Este micrófono va de carajo. Una, el problema de recopilación, es decir, la dificultad de estar consiguiendo datos y lo increíble que es que en nuestras democracias no podamos estar encontrando lo difícil que sea. Y no hemos mencionado aquí, pero añado también el problema del histórico, lo difícil de saber en qué lugar se había presentado esta persona con anterioridad. Y en esto, pues, de la fiesta de la democracia, pues no sabemos quién está invitado a la fiesta. Y los aprendizajes, o como valor añadido, los aprendizajes que sí que están sucediendo, lo que nos comentaba Isa, pero por ejemplo, cómo está el estándar que se trabajó durante hace muchos años, cómo se ha ido compartiendo y ya no tenemos esta discusión, sino que ya está aceptado el estándar. Y el cómo seguir, ¿no? A lo mejor la pregunta sería cómo seguir en nuestros aprendizajes en red y pasar de la informalidad y del teléfono y del Telegram que nos mandamos de manera puntual a estandarizarlo para poderlo tener regionalmente y aprendizajes permanentes. Hasta acá.
Buenísimo. Ahora quiero abrir la palabra al público, a quien esté aquí sentado en la sala, que tenga ganas de hacer una pregunta. Y creo que hay muchos puntos por plantear, por seguir, por profundizar en este tema. No sé si quieren ir levantando la mano. ¿Alguien tiene ganas de comentar algo? Ahí hay una mano levantada. ¿Querés llevar este? Va. Está abierto, ¿eh? Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por las ponencias. Lastimosamente el tiempo es corto, me encantaría escuchar mucho más de cada proyecto. Bueno, a la pregunta concreta, ¿cuál es el nivel de interacción que han tenido con usuarios finales? Podemos decir, bueno, la población. Si en alguna plataforma ha estado público o la población ha podido interactuar y si se ha podido dar una respuesta también, ¿no? Si ha sido un camino de dos vías. Y por otro lado, ¿cómo podemos tener estos repositorios en algún lugar? No sé si en la organización se va a generar algún lugar donde se pueda compartir estos vínculos, porque hablamos de compartir, pero me gustaría que realmente quede en algo más concreto. Bueno, yo vengo de Bolivia y la experiencia allá fue de una persona, justamente de la sociedad civil, que a través de todo el tema del conflicto electoral que se dio el 2019, generó una plataforma en la que las personas que votaban podían subir la foto de su voto, por ejemplo, ¿no? Entonces era una manera de tratar de contabilizar, entre comillas, cuáles eran los votos. Muy compleja, difícil, pero bueno, es algo que se iba haciendo y que se fue generando a través de la importancia de tener algo un poco fidedigno, ¿no? Transparente desde la sociedad civil. Y bueno, eso, quería saber cuáles son sus experiencias con la población. Gracias. Gracias. Perdón, ¿cómo se llamaba la plataforma esa en Bolivia? No me acuerdo. Ah, ok. ¿Vos de qué organización sos? ¿Tu organización? No, yo soy investigadora independiente. Ah, perfecto. Así que, ¿Y tu nombre? Luz Reguerín. Gracias. Luz, con respecto al repositorio centralizado de datos, creo que todos tenemos la fantasía de que ya va a haber una API donde vos le decís, tráeme los candidatos de Argentina en 2013 o tráeme los funcionarios que estaban electos el día 13 de agosto de 2023 y te los des. No estamos ahí, pero queremos ir hacia ahí. Y con respecto a la pregunta de la interacción con los ciudadanos, creo que voy a dejar que contesten nada más. Bueno, respecto a la interacción con la ciudadanía, en realidad, por ejemplo, en nuestro caso, la plataforma no busca concretamente interacción más que, digamos, consumir información, es decir, no hay como una retribución o reacciones. Y hay juegos, obviamente, que bueno, eso tiene cierta interacción, pero no es el objetivo. Dejamos, digamos, de alguna manera que la parte de reacciones y de alguna forma manifestación por parte de la ciudadanía quede en redes sociales, que es donde funciona muy bien. Es decir, la herramienta sirve como insumo, de hecho, para que muchas cuentas levanten contenido de nuestra herramienta y a su vez lo repliquen en redes sociales y en redes sociales tenga respuestas, tenga interacciones, pero se dan en redes sociales. Sí tuvimos muchísimas interacciones con la ciudadanía en términos de, por ejemplo, hacer observaciones sobre las propuestas, cómo estaban escritas. En nuestro caso, las propuestas de las candidaturas, lo que hicimos fue hacer resúmenes temáticos de las diferentes propuestas, respetando la voz de los autores, para que quede como ellos lo quisieron presentar, pero de forma resumida, pero en algunos casos, tal vez, como lo recortábamos, daba cierto sentido y hemos tenido, digamos,
y algunas de las personas que nos escribieron haciendo observaciones para que lo mejoráramos y, digamos, estuvo bueno como modo de interacción y así hubo bastante, digamos, ¿no? O, digamos, más que nada sería como de corrección. Y después todas las interacciones fueron vía redes sociales, que en general están muy enfocadas en qué opinan sobre cada una de las, digamos, sobre las candidaturas, más no tanto de la herramienta, que como digo, vuelvo sobre el objetivo, digamos, mi objetivo es que las personas se quieran informar, que les interesen las propuestas, que se apasionen, que las comparen, y después lo hacen sobre la herramienta, si ponen like o no ponen like, mi posteo no me importa que sea sobre el contenido que generamos. Eso por un lado. Y una cosa respecto a lo de compartir, lo del repositorio único, es como el sueño, el deseo compartido, pero sí en nuestro caso en la plataforma está la metodología y en la metodología están las bases de datos, está la metodología de cómo se realizaron y en GitHub, bueno, como dice Andrés, en GitHub está, es cierto, quizás no es para todo público, pero en la metodología sí está el detalle, digamos, de las diferentes instancias, cómo fuimos relevando la información y demás. La URL, sí, me representa.info. Podemos compartir de stickers también. Retomo algunas cosas de algo de lo que decía Flor, y que decía que sos el ejemplo claro de lo que estabas contando, que es que muchas veces hacemos nuestras herramientas en general, cualquier cosa, cualquiera de las herramientas, aunque no sean electorales, y hacemos nuestras herramientas y esperamos que los ciudadanos vengan, como voy a hacer una referencia muy de millennial, early millennial, casi cuarentón, que muchos no la van a entender porque hay gente joven, veo gente joven, como Kevin Costner cuando hace el campo de los sueños y espera que vengan, ¿no? Ellos vendrán, si lo construyen, ellos vendrán. Entonces, hacemos la aplicación y esperamos que tengamos un éxito rotundo, que entren millones de personas, y lo peor de todo es que rara vez pasa, y después nos entramos en un pozo depresivo que dura 2 años hasta que volvemos a intentarlo 2 años después. Pero, y acá está el ejemplo claro, y es que muchas veces tenemos que pensar que nuestras herramientas no son en realidad para el usuario final, como decía Flor recién, y como explicaba ella recién, que en realidad son para un usuario intermedio, que es el periodista. Entonces, si nosotros hacemos estas herramientas para que un puñado de periodistas puedan acceder fácilmente a esa información, o investigadores, o quien sea, y esos son los que generan una nota, o un posteo, o lo que sea, que eso es lo que es consumido por un montón de lectores, eso me parece una opción bastante más saludable y más probable. Pero también voy a dar un contraejemplo de eso, y un ejemplo donde sí hay participación. En el 2018, cuando en febrero más o menos de 2018, nos enteramos que estaba entrando por mesa de entradas en el Congreso de Diputados de Argentina la ley de aborto legal. Yo colaboro con una organización que se llama Economía Feminista y salimos rápidamente a decir, bueno, vamos a hacer el poroteo. Le decimos poroteo, no sé si lo dicen en todos sus países también, pero es básicamente, bueno, contar porotos, ¿no? Decir, bueno, ¿cuántos de estos diputados van a votar a favor del aborto legal y cuántos van a votar en contra y cuántos no saben o no lo dicen? La votación fue recién en julio, ¿sí? O sea, teníamos como 4 o 5 meses por delante. Y como tenemos muy poca infraestructura y recursos, hicimos una planilla de Google Docs, de Google Sheets, o sea, un Excel online. Pusimos la lista de los candidatos, no de los candidatos, de los diputados, o sea, ya estaban, las elecciones habían pasado antes, esto era los diputados que estaban en funciones, y lo abrimos a nuestra comunidad. Economía Feminista tiene muchas seguidoras, especialmente mujeres, pero de todo tipo y diversidades, pero muy conectadas con el tema de género, y obviamente el aborto legal era una de las principales luchas. Entonces lo abrimos a nuestra comunidad, y cuando digo lo abrimos, digo literalmente, abrimos el archivo, lo compartimos para que cualquiera pueda entrar y dejar comentarios. Y nuevamente, tomando el mismo recaudo que contaba ella, dijimos, bueno, vamos a aceptar cualquier tipo de comentario, pero solo vamos a tomar el dato que tenga fuente. Entonces, cuando cualquier persona anónima, no sabíamos ni quién era, ponía, este diputado dijo en la radio que está a favor del aborto legal, y acá está el link de la entrevista en la radio, lo poníamos como que estaba a favor. Y así hicimos un poroteo que después, cuando empezó a avanzar el tiempo y se acercaba la elección, digamos, la discusión en el Congreso, muchos medios empezaron a hacerlo, pero los medios tenían otro tipo de fuente que es el off the record. Tal diputado dijo que, pero no tenían la fuente contrastable. La gran y larga noche de ese julio de 2018, en cuanto fue la elección, y obviamente duró toda la noche, y larguísimo, todos los diputados hablando y discutiendo,
durante toda la noche nosotros fuimos cambiando cuando teníamos las fuentes, siempre chequeables y siempre aportadas por la comunidad, y fuimos los únicos que mantuvimos el número que terminó siendo. Porque durante las 4 de la mañana había un montón de medios que decían, no, se dio vuelta no sé quién, se dio vuelta el otro. Nosotros no teníamos esa información porque no estaba chequeada por nuestra comunidad, y efectivamente el número que nosotros mantuvimos durante toda la noche fue el que se terminó dando. Después pasó al Senado y no se aprobó, y después pasaron dos años y se aprobó en 2020. Pero digo, ahí hay un ejemplo muy fácil, muy barato y muy simple, en donde funcionó muy bien. Yo rápidamente agrego que no les compartí el link de la API, les ponen en Google apielectoral.com y ya les aparece. ¿Listo? Gracias. Gracias, Isa y incluso. Bueno, se nos acabó el tiempo. La verdad es que creo que daría para seguir charlando. Tenemos todo el resto de los días de Abrelatam y ahora a la tarde, así que cualquier persona que esté acá y tenga ganas de seguir charlando sobre información electoral, vamos a estar acá y les agradezco un montón por escucharnos y por compartir, a todos los ponentes y al público también. Muchas gracias.